Hola a todos, reciban un cordial saludo y nuevamente les doy la bienvenida a este su canal donde nos convertiremos en desarrolladores de software profesionales. Haciendo un pequeño recorderis de la sesión anterior, vimos un poco de los conceptos de Java y vimos por qué es importante iniciar este camino del desarrollo del software haciendo uso de este lenguaje. También creamos nuestro primer código haciendo uso del entorno de desarrollo NetBeans. Así que procedemos a abrir NetBeans y vamos a continuar nuestro curso en este entorno de desarrollo. Bueno, ya por acá nos cargó el primer programa que hicimos en la sesión anterior. Vamos a ver si aún nos funciona. Vamos a darle acá, correr proyecto. Bueno, el primer programa nos quedó muy bien hecho, así que vamos por buen camino. Vamos a enfocarnos ahora en lo que son las variables y las funciones, que la verdad son las bases para que nos podamos convertir en unos desarrolladores de software integrales. Bueno, vamos a dejar este proyecto de un lado y vamos a crear uno nuevo para las variables y las funciones. Entonces vamos a la pestaña Archivo y le vamos a dar a la primera opción, Nuevo proyecto. Bueno, vamos a darle a crear una aplicación Java, le vamos a dar en Siguiente. Vamos a darle nombre a nuestro proyecto. El nombre que le pongamos va a ser el nombre de la primera clase o clase principal. Entonces vamos a darle de nombre variables y funciones. Siempre que vamos a crear una clase la vamos a crear con la primera letra en mayúscula. Acá tenemos la ubicación donde se va a guardar este proyecto en la carpeta documentos en el directorio NetBeans Projects. Listo. El nombre que pongamos acá en el ID group va a ser el nombre del paquete. Entonces mira que acá el paquete nos va a quedar con el nombre que pongamos ahí. Listo. Vamos a darle acá a finalizar para que nos cree el proyecto. Bueno, acá nos ha quedado el proyecto creado, variables y funciones. Y tenemos por acá abierto el paquete que habíamos creado, el proyecto que habíamos creado en la primera sesión, que se llama prueba. Así que acá podemos tener todos los proyectos que queramos. Y vamos a ver que ya NetBeans nos creó el primer codiguito de ejemplo. Vamos a ejecutar a ver qué nos muestra. Bueno, acá compiló perfectamente y nos ha mostrado hola mundo. Entonces el código nos está funcionando perfecto. Siempre que creamos un proyecto nuevo, nos va a quedar dentro de un paquete. ¿Para qué? Por organización y por fácil accesibilidad. Porque recuerden que Java es un lenguaje de programación orientado a objetos y todo proyecto que nosotros hagamos puede ser accesible desde otros proyectos, desde otras clases, para que podamos reutilizar código y no tener que estar escribiendo todo línea por línea. Listo. ¿Por qué paquetes? Son infinidad de clases que se manejan en Java. Entonces manejarlas una por una, complicado. Es más, cuando vas al supermercado a realizar las compras, son muchos productos. O sea, necesitas sí o sí empaquetarlos, sea en bolsas grandes, sea en canastas, sea en cajas de cartón, para poder disponer fácilmente de ellos. Entonces lo mismo hace Java con las clases que estamos creando, las empaqueta para que sean más fáciles de acceder. Bueno, ahora para empezar a crear nuestro código se hace necesario primeramente definir una clase. ¿Qué es una clase? Una plantilla o un modelo que nos permite crear objetos. Entonces lo primero que hacemos es crear una clase. Listo, generalmente la primera clase lleva el nombre del proyecto que creamos. La clase puede ser pública. ¿Qué quiere decir pública? Que todas las clases del proyecto y de otros proyectos pueden acceder a ella y a sus funciones. También puede ser una clase privada, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que a esa clase solamente van a poder acceder las clases del mismo proyecto, del mismo paquete. También puede ser una clase abstracta, ¿cierto? Una clase abstracta
es una clase común, pero que tiene al menos un método abstracto. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que ese método tiene la estructura y las clases hijas de esa clase abstracta pueden definir los detalles de ese método. Bueno, ahora sí vamos a continuar con lo que son las variables y las funciones. ¿Qué es una variable? Una variable es un espacio en memoria RAM que nos permite almacenar un dato. En Java, cada variable debe tener su tipo, ¿cierto? Si vamos a trabajar con una variable numérica, va a tener un tipo de variables. Si son variables de texto, van a tener otro tipo. Listo, entonces vamos a empezar con las variables de tipo entero. En Java, para colocar un comentario de una sola línea, utilizamos doble slash. Entonces vamos a trabajar con las variables tipo entero. ¿Qué variables tenemos en ese grupo de tipo entero? Primero, para definir una variable vamos a colocar el tipo de la variable. Vamos a colocar seguidamente el nombre de la variable. Si queremos la dejamos simplemente definida o si queremos la podemos inicializar. Una variable de tipo byte tiene una capacidad de 8 bits. Listo, entonces vamos a dejar por acá especificadito. ¿Eso qué nos quiere decir? Que podemos almacenar un número desde menos 128 a 127. Listo, luego tenemos la variable tipo short. Esta variable tipo short ya nos tiene una capacidad de 16 bits. Y esta nos va desde 32.768 negativo hasta 32.767. ¿Listo? Eso es lo máximo que podemos almacenar en esa variable. También tenemos la más común, que es la tipo entero. Esta nos va a almacenar 32 bits. Esta nos permite almacenar desde Bueno, esto es lo que nos permite almacenar una variable tipo int. Bueno, con estas variables tipo int tranquilamente podemos almacenar los números de cédula actuales. Ya si el número es aún más grande, ya nos tocaría usar el tipo long. Este nos tiene una capacidad de 64 bits. Pero debemos usar L al final. Listo, para que nos pueda tomar como long y podamos hacer uso de esa capacidad de este. Bueno, estos son los tipos de número, los tipos de variables enteras que podemos usar en Java. Ahora, si necesitamos hacer uso de números decimales, estas variables no nos van a servir porque nos van a botar los decimales. Entonces vamos a perder precisión. Para los decimales tenemos float y tenemos doble. Vamos a colocarle un nombre a esta float. Este float nos va a tener una capacidad de 32 bits. Este doble nos va a tener una capacidad de 64 bits. Para hacer uso de este float
¿Qué necesitamos? Necesitamos hacer uso del sufijo f, porque si no nos lo va a tomar como un entero y nos va a decir que ha desbordado la capacidad. ¿Listo? Entonces, para que podamos tener la capacidad de un float necesitamos usar el sufijo f. Ahorita vamos a ver un ejemplo de qué es eso. Este doble y float son lo mismo, listo, sirven para manejar decimales, pero el doble es mucho más preciso, te va a permitir manejar más cifras decimales. Listo, entonces este es más preciso. Bueno, ahora para las variables tipo texto tenemos una que nos maneja un solo carácter, una sola letrica, listo. Y si queremos manejar todo un texto completo, toda una frase completa, vamos a manejar una que se llama string. Listo, ese es el tipo para los textos largos. Y por último, las que vamos a ver hoy, esta va a ser una tipo falso o verdadero. Listo. Que estas son tipo boolean. Vamos a colocarle es mayor. Bueno, estos son los principales tipos de variables que vamos a ver el día de hoy. Cuando declaras una variable, esta variable va a ir a memoria y va a reservar su espacio, ¿cierto? Entonces usted simplemente puede declararla y dejarla sin inicializar. A medida que vas realizando el programa, la vas a inicializar y le vas a asignar el valor que vaya necesitando a medida que vas avanzando. Listo, pero siempre tienes que inicializarla, porque si no, si vas a hacer un cálculo, por ejemplo, con esta variable número byte más adelante y no está inicializada, él te lo va a dejar hacer, pero probablemente te va a traer basura de la memoria RAM y ese cálculo te va a quedar malo, te va a arrojar información mala. Entonces siempre es recomendable inicializarla. Entonces vamos a inicializar esta variable, vamos a colocarle el número máximo que nos puede manejar esta variable, vamos a ver qué tan cierto es, vamos a colocarle un 128 y mira que el 128 ya no nos permite manejarlo. ¿Qué nos está diciendo? Que el número está más grande de la capacidad que soporta. Entonces, si lo va a convertir a byte, obviamente se va a perder información. Entonces, mira que lo máximo que nos va a poder manejar es hasta el 127. Vamos a inicializar este short. Vamos a ver esta capacidad. Vamos a colocarle la capacidad máxima. Hasta ahí, perfecto. Si le aumentamos un numerito más a la capacidad máxima, ya no nos va a permitir. Ya nos va a decir que ese es un número entero y lo estamos almacenando en una variable tipo short, o sea que vamos a perder información si lo almacenamos ahí. Entonces no nos va a permitir almacenarlo. Entonces hasta el 767 nos va a permitir. Vamos a probar con el número entero. Vamos a inicializarlo con igual y le ponemos la capacidad máxima que nos soporta. Bueno, este no es 78 sino 74. Bueno, ahora sí, hasta ahí nos soporta este tipo de variable entero. Listo, nos soporta. O sea que con este numerito que él nos soporta, tranquilamente podemos guardar números de cédula si vamos a manejar una clase de persona. Listo, que va a tener un número de cédula, nombre y todo lo que necesitemos. Vamos a probar con un numerito más y ya no nos va a permitir guardarlo porque ya se pasó de la capacidad. Ahora miremos el número tipo long. Este ya sí es muy grandote, este es de 64 bits. Vamos a mirar cuánto nos permite almacenar este. Pero recordemos que al final debe llevar la L, porque si no nos lo va a tomar como un entero y no nos va a permitir guardarlo. Bueno, hasta acá nos permite.
hasta acá. Entonces mira que es un número grandísimo, pero siempre debemos colocarle la L al final. Cuando el compilador lee el número y encuentra al final la L, sabe que es un long y que lo va a manejar como long, no como entero. Si le quitamos la L, probemos a quitarle la L, ya no nos va a permitir almacenarlo, porque ya nos dice que este entero es demasiado largo, o sea, lo toma como si esto fuera un entero. Al colocarle la L, ya él sabe que es un long y ya nos permite almacenarlo y trabajar con él, realizar operaciones con él. Vamos a ver ahora los decimales. Vamos a asignarle, pero venga, primero organicemos aquí arriba un poquito, que se nos vea un poquito más estético. Ahora vamos a asignarle unos decimales a estas dos variables, a ver qué tan cierto es que es más preciso el doble que el float. Vamos a ponerle acá del 1 al 9 y vamos a asignarle. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo por acá? Nos está diciendo que estamos almacenando un doble en una variable tipo float. ¿Listo? Entonces es demasiado grande este valor es equivalente a un doble y lo estamos almacenando en un float. Entonces, ¿qué necesitamos para que lo podamos almacenar? El sufijo f para que nos lo pueda tomar como un flotante. Listo. Vamos a asignarle el mismo valor al tipo doble. 5, 6, 7, 8, 9. Este lo recibe sin ningún problema porque la variable es tipo doble. Y vamos a realizar la prueba imprimiendo por consola a ver qué tan cierto es que nos sale más preciso el doble que el float. Antes de eso vamos a asignarle acá a estas variables tipo texto. Entonces recuerde que este chart solamente nos va a manejar un solo carácter, no más de uno, solamente un carácter. Para asignarle el valor a esta variable vamos a necesitar el uso de las comillas simples. Comillas simples, una sola comillita. Esas están generalmente en la mayoría de teclados debajo de la tecla F12, donde está el símbolo de cierre de signo de pregunta. Ahí sale la comillita simple. Vamos a colocarle la A. Mira que ahí nos toma el carácter sin ningún problema. Si yo intento colocarle 2, ya no nos lo va a recibir. Nos va a decir que este es de tipo carácter y solo nos va a recibir un carácter. A una variable tipo string sí le puedo colocar una frase completa. Para esa necesitamos hacer uso de las comillas dobles. Estas comillas dobles están generalmente debajo de la tecla F2. Listo, ahí donde está el numerito 2, ahí casi siempre vamos a encontrar las comillas dobles. Entonces ya podemos escribir nuestro texto acá. Entonces mira que él nos recibe toda una cadena completa. Y esta variable tipo booleana, esta variable nos va a recibir solamente dos valores. Nos va a recibir un valor verdadero o nos va a recibir un valor falso. Solamente estos dos valores nos va a recibir y es bastante útil para hacer controles en ciclos y en cualquier parte del programa mediante la sentencia if. En el siguiente capítulo vamos a trabajar la sentencia if, los ciclos y vamos a hacer un menú en consola. Bueno, ahora ya que aprendimos a declarar y a inicializar las variables, vamos a mostrar estos dos decimales en consola para que miremos que si es cierto que es más preciso el doble que el float. Bueno, si acá en el método principal, que es un método estático, nosotros queremos imprimir esta variable que ya está inicializada, vamos a ver qué es lo que pasa. Mira que no nos va a permitir porque nos está diciendo que la variable no es estática y la estamos intentando usar en un método que es estático, ¿cierto? Vamos a hacer una prueba acá y luego les enseño
a solucionar esto para que podamos utilizar estas variables globales, que esa es la idea de hacer programación orientada a objetos, para poder utilizar estas variables globales en cualquier método. En este momento no podríamos o tendríamos que declarar estas variables estáticas, pero ya perderíamos el foco de lo que es la programación orientada a objetos. Bueno, entonces en este caso, para que hagamos la prueba, vamos a inicializar nuevamente esta variable acá dentro de este método. Estas variables, olvidé mencionarles que las variables siempre se declaran luego de la creación de la clase. ¿Listo? Entonces creamos la clase, inmediatamente después declaramos las variables, luego continuaríamos con el método main y posteriormente con todos los demás métodos que necesitemos dentro del código. Entonces, para efectos prácticos vamos a comentar todo este bloque. ¿Cómo se comenta un bloque entero? Con el slash y el asterisco, y luego al final del bloque asterisco y slash. Con eso nos queda comentado todo el bloque entero y no se va a ejecutar cuando ejecutemos el programa. ¿Esto para qué lo estamos haciendo? Para probar aquí abajo que solo se nos ejecute estas dos variables. Vamos a crear esta otra doble por acá. Y vamos a imprimir en pantalla también el doble. Vamos a correr el proyecto a ver qué nos arroja en consola. Bueno, nos quedaron dos numeritos acá, que este primero corresponde al float y este corresponde al doble. Y efectivamente, mira, nos bota 4 cifras decimales el flotante, mientras que el doble nos lo está colocando exactamente como es. O sea que para cálculos grandes definitivamente vamos a necesitar el uso del tipo doble porque nos va a dar más exactitud en los resultados. Bueno, ahora aquí abajo dentro de este método main puedo ejecutar todo el código que yo quiera, pero como les decía ahorita nos va a quedar dentro de un método estático. ¿Qué quiere decir? Que solo va a ser visible dentro de ese método, o sea que no voy a poder usar más funciones que tenga por fuera, no voy a poder usar las variables globales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle solución a esto. ¿Cómo se soluciona? Haciendo uso de la programación orientada a objetos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Siempre que yo tenga una clase va a tener sus funciones, va a tener sus variables y todo el código que yo necesite que se ejecute dentro de esa clase. Pero lo principal que va a tener esa clase es que va a tener un constructor. ¿Listo? ¿Qué es un constructor? Es un método especial que ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a permitir crear una instancia de esa clase. Y esa instancia que yo cree de esa clase, ¿qué va a poder hacer? Va a poder acceder a todo lo que sea público de esa clase, a todas las variables públicas, a todos los métodos públicos, a todo lo que tenga de esa clase voy a poder acceder. Entonces, ¿cuál es la mayor ventaja? Que yo desde cualquier otra clase voy a poder ejecutar ese código, no tengo que volverlo a hacer desde cero. Entonces, esa es la mayor funcionalidad que tiene Java. Entonces vamos a proceder a crear el método constructor de esta clase. Siempre el método constructor va a llevar el mismo nombre de la clase. Entonces vamos a crear por acá el constructor. El constructor va a ser público porque va a ser accedido desde todas las demás clases. Entonces public, el nombre de la clase, abrimos y cerramos paréntesis porque es un método, todo método va a ir con paréntesis. Si va con paréntesis y no lleva nada dentro, significa que es un método sin parámetros. ¿Listo? Si necesitamos parámetros para que el método opere internamente, los vamos a colocar dentro de esos paréntesis. Ahí los vamos a recibir. Y enseguida vamos a ver el ejemplo. Siempre que creemos un método, luego de los paréntesis vamos a dar un espacio, abrimos la llave por convención para que nos quede el código muy estructuradito.
Este método va a estar vacío, solo que lo que va a hacer nos va a construir una instancia de esta clase para que podamos acceder a todos los métodos. Ya que tenemos el constructor de la clase, vamos a construir un objeto. ¿Cómo construimos el objeto? Vamos a colocar el nombre de la clase de la cual vamos a construir el objeto, el nombre de ese objeto, que puede llamarse variables, y cómo lo creamos, con la sentencia new, y le colocamos nuevamente el nombre de la clase y los paréntesis. Bueno, ya nos quedó. Vamos a ver qué error nos está arrojando acá. Variables y funciones, o sea que la clase es abstracta, no puede ser instanciada. Bueno, acá arriba, ahora que estábamos explicando qué eran los tipos de clases, la dejamos abstracta. Entonces esta clase debe ser pública. Listo, para que pueda ser accedida desde otras clases, desde otros paquetes. Bueno, ya tenemos nuestro objeto creado, ¿cierto? Ya podemos invocar otros métodos de esta clase. Recordemos que como este método principal es estático, desde este método no vamos a poder ver nada que sea global a la clase. Entonces, ya que tenemos el objeto de la clase construido, vamos a decirle, bueno, vamos a crearnos primero por aquí otro método iniciar, que nos sirva para iniciar el proceso, porque este sí va a poder ver todo lo que tenga global la clase. Bueno, miremos qué error nos arroja acá. La ventaja de este entorno de desarrollo, que no tenemos que compilar para ir viendo los errores a medida que vamos escribiendo el código. Entonces este nos está diciendo que está mal declarado el método, porque este método nos pide un tipo de retorno, ¿cierto? Si yo lo dejo así, debo retornar algo al final del método. Si yo no quiero retornar nada, si ese método simplemente va a hacer una operación, va a modificar unas variables o nos va a mostrar algo en consola, le vamos a colocar void para que no nos tenga que retornar nada. Y acá, desde el principal, el objeto que ya teníamos construido, ya puede, mire que ya puede acceder a todo. Ya puede acceder a las variables, puede acceder a los métodos. Acá tenemos el método inicial que acabamos de crear. Vamos a decirle que arranque por allá. Y acá vamos a hacer la prueba. System.out.println. ¿Qué queremos que nos muestre? Vamos a ver si este método es capaz de acceder a esta clase, a esta variable doble que es global. Listo, está definida por fuera de todos los métodos. Y probemos a ver si es capaz de mostrarla. Y efectivamente acá nos la mostró. ¿Vieron la diferencia? Entonces cualquier método que yo tenga por acá por fuera va a poder acceder a las variables globales, más este método principal, como es estático, no puede acceder a nada. Todo tendríamos que declararlo dentro de él. Todas las funciones tendríamos que hacerlas dentro de ese método. ¿Y qué pasa con eso? Perdemos el foco de la programación orientada a objetos. Ya nos va a quedar es una programación lineal. Listo. Entonces con este constructor ya podemos acceder a los demás métodos, ellos pueden acceder a las variables globales. Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo práctico. Supongamos que nos están pidiendo que calculemos el área de un rectángulo, ¿cierto? Pero nos están pidiendo que el usuario por la consola ingrese los valores que tiene de alto y de ancho ese rectángulo. Para eso vamos a hacer uso de otra de las grandes ventajas que tiene Java. No vamos a tener que escribir todo el código para que capturemos lo que escribe el usuario en el teclado. No, ya Java tiene una clase que hace eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a usar. ¿Cómo la usamos? Debemos importar esa clase. Mediante la sentencia import
vamos a importar esa clase. Entonces, ¿dónde está ubicada? ¿En qué paquete? Vamos a decirle que está en javax.swing, que es el ambiente gráfico, punto, la clase, perdón, este no es el que vamos a importar. Vamos a importar este que está dentro de la, aquí dentro de el paquete util.scanner. Esta clasecita es la que se va a encargar de capturar lo que nos está ingresando el usuario en la consola. Listo, entonces, ¿dónde vamos a ejecutar la función? Aquí dentro del método iniciar. Bueno, como ya importamos la clase scanner, listo, entonces vamos a crearnos un objeto de esa clase, que ya sabemos cómo usar los constructores. Scanner, esta es la clase. El objeto que vamos a crear, digámosle que se llama scanner, pero con la S mayúscula, listo, porque la clase, recuerden que empiezan con la primera letra en mayúscula. O dejémoslo scan solamente. Scan. ¿Y cómo es que construimos el objeto de la clase? Con new. Entonces el nombre de la clase y entre paréntesis los parámetros que recibe ese constructor. Ese constructor sí recibe parámetros. Listo, ya nos quedó creado el objeto. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrar en consola ¿qué vamos a mostrar? Vamos a decirle al usuario que ingrese el ancho del rectángulo. Bueno, después de que aparece el mensajito en la consola de que ingrese el ancho, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos capturar lo que escribió el usuario en la consola. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a darle uso al objeto que construimos. Vamos a crear una variable ancho para que en esa variable almacenemos lo que vamos a capturar de la pantalla. ¿Y cómo lo vamos a capturar? Con el objeto scan que acabamos de crear, punto siguiente doble. Listo, vamos a capturar un doble porque la variable que declaramos es doble. Listo, ya con eso lo capturamos. Vamos a hacer lo mismo para el ancho. Necesitamos dos valores, ancho y alto. Entonces digámosle acá que nos ingrese la altura. Y vamos a decirle acá que la variable va a ser altura. Bueno, ya con eso tenemos las dos variables, ¿cierto? Tranquilamente aquí podemos decirle que nos imprima el área, pero como es programación orientada a objetos, de pronto más adelante necesitamos otra vez calcular un área de un rectángulo. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Crear otro método que nos calcule el área. Public área de rectángulo. Este método ya nos va a requerir parámetros, ¿cierto? Vamos a necesitar un doble ancho y una variable tipo doble para la altura. Y este método nos va a devolver un valor. Entonces tenemos que declarar el método con el tipo del valor del dato que va a devolver. Este método es tipo doble. ¿Por qué? Porque va a devolver un doble. Va a hacer el cálculo de esta área y la va a devolver. ¿Cómo devolvemos el valor del cálculo que vamos a hacer? Con la sentencia return. ¿Y qué es lo que vamos a devolver? Vamos a devolver el ancho
por la altura. Listo, ahora ¿qué nos faltaría? Nos faltaría acá, después de haber capturado los valores desde la consola, invocar el otro método que nos va a calcular el área. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a recibir el valor del área en una variable. Vamos a crear una variable tipo doble. ¿A qué va a ser igual? A lo que nos devuelva este método, ¿cierto? Entonces tenemos que invocar el método. Entonces área rectángulo y nos está pidiendo dos parámetros. ¿Cuál es? Ya tenemos el ancho, ya lo habíamos capturado por la consola. Y la altura también la tenemos, también la habíamos capturado desde la consola. ¿Sí ves? Esta de acá. Listo, entonces ¿qué es lo que hace? Invocamos este método con este ancho y esta altura y él nos va a devolver el resultado de esta operación, que es un doble. Lo vamos a almacenar en esta variable tipo doble. ¿Y qué nos queda por hacer? Mostrarla en consola, a ver que si nos haya funcionado. Vamos a mostrarla. ¿Qué vamos a mostrar? La variable área. Acá nos faltó una T. Listo. Vamos a verificar por acá cómo vamos. Bueno, vamos a ejecutar el proyecto a ver cómo nos fue. Acá nos está pidiendo ingresar el ancho, digamos que es 10. Nos pide ingresar la altura, digamos que es 10 también. Y nos muestra que el área es 100, pero entonces nos salió muy simple, un 100 solito. No, pues entonces vamos a decirle que nos muestre el área del rectángulo es 2 puntos. Entonces necesitamos mostrar en consola un string, ¿cierto? Un mensaje. Y necesitamos mostrar a continuación el valor de la variable. ¿Cómo hacemos eso? Con el concatenador de Java. ¿Cuál es el concatenador? El más. Listo. Yo puedo colocar un string, una variable, luego puedo colocarle otro mensaje, cualquier cosita. Y todo eso me lo va a mostrar en la consola. Listo. Entonces por ahora solamente vamos a concatenar el mensaje, el área del rectángulo es, con el valor de la variable que ya le habíamos calculado mediante este método. Listo. Vamos a ejecutar de nuevo. Bueno, vamos a ingresar el ancho, 10 de ancho por 20 de altura. Pongámosle unos 5 de altura nada más. Entonces nos dice, el área del rectángulo es 50, 10 por 5, 50. Y listo, acá nos ha quedado ya funcionando perfectamente nuestro código. Nos ha quedado muy estructurado, estamos haciendo uso de la programación orientada a objetos. No nos estamos quedando con todo el código dentro del método principal, porque es estático, sino que hicimos un constructor de la clase y con ese constructor ya invocamos el primer método, que era iniciar. Iniciar ya nos empieza con toda la operación. Acá ya empezamos a invocar los métodos que queramos. Podemos seguir invocando métodos desde acá de ingresar, o podemos crear otro método e invocarlo desde ese otro método área rectángulo. Mejor dicho, las posibilidades son infinitas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya hemos visto un poco sobre las variables, que es lo más importante que necesitamos para desarrollar en Java. Ya hemos visto la funcionalidad de la programación orientada a objetos, hemos visto clases, hemos visto constructores, métodos. Bueno, el compromiso es a que hagan ustedes mismos el ejercicio, lo compilen, prueben si les ha funcionado. Como les había mencionado, en el próximo capítulo vamos a ver ciclos, estructuras de control y vamos a ver cómo sería la creación de un menú en consola. Listo, entonces para que estén muy atentos, les recomiendo que activen la campanita, que se suscriban al canal para que no se pierdan los siguientes capítulos que vienen. Vamos a ver todo el curso de Java profundizado,
Así que estén muy atentos y muy pendientes. Un cordial saludo, hasta la próxima y muchas bendiciones.